Bueno, se viene hablando de la situación de las pymes y por eso vamos a conversar con Eduardo Fernández. Él es vicepresidente nacional de APYME, que es la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rocío, ¿cómo le va? Bien, bueno, ¿cómo está el sector? Bueno, el sector es un sector, vamos a quedar como redundante, ¿no? Es como está el conjunto de la sociedad y el tejido económico, el económico-social. Las pymes Ujú. que vivimos del mercado interno, justamente lo primero que sufrimos es que ante la caída del poder adquisitivo del salario o en los cambios en lo que hace a las conductas de consumo, influyen primero en las ventas y luego en la industria local o en la industria manufacturera, que está en un promedio con un 50% de su capacidad productiva ociosa. Ujú, ujú. ¿Cómo ven, dentro de este contexto, Eduardo, que vos nos dabas brevemente, se habla de lo que va a pasar a partir del lunes, ¿no? Con la reducción del impuesto país, si va a beneficiar al sector o lo va a perjudicar también, ¿no? Porque además va a ser más barato importar no solamente insumos, sino productos terminados. Sí, las políticas de fomento, los regímenes industriales, eh, que liberan la posibilidad o facilitan la posibilidad de incorporación de importaciones indiscriminadamente o como forma para tener solamente un objetivo en la economía, como es mantener la inflación y Ujú. desarmar la estructura productiva. Una de las víctimas principales son primero los puestos de trabajo y la cantidad de pequeñas y medianas empresas. Está íntimamente realizado. Entonces, bajar el impuesto país 10 puntos, primero no es automático en las industrias manufactureras locales que incorporan parte. Usted sabe, la mayoría de nuestra industria, pongamos la electrónica, la de línea Ujú. blanca u otro tipo de industria, tienen una cuota parte importada que en la que puede influir en el precio. Ahora, hay insumos difundidos que son de carácter local y hay otros costos, como es el de la energía. Usted, por eso hay que ver la composición y decir automáticamente que va a influir en el precio, por lo menos yo conociendo los distintos sectores que influyen en la industria manufacturera, eh, es difícil decirlo porque el porcentaje de integración es distinto en la industria automotriz, en la industria electrónica, en la industria, por ejemplo, de la alimentación, donde el componente Ujú. de productos importados en conservantes y colorantes, hay que analizar lugar por lugar, pero decirle que sí hay costos que nos siguen aumentando, como es el de la energía o Absolutamente. el transporte. Entonces, son insumos que inciden sobre los precios y que seguramente quizás empresas que están relacionadas con la posibilidad de importación directa, como son algunas cadenas de hipermercado, grandes tiendas, o ahora se agregó ayer algunos materiales para la construcción que afectan dos rubros que en nuestro país tienen empresas señeras y que dan mano de obra y que van, Claro, en, claro. parece contribuir a lo mejor en el precio de un perfil de aluminio o del hierro de construcción, pero resulta que eso se solucionaría Ujú. con otro tipo de medida y no abriéndole la importación, que siguen despidiendo empleados o Claro, con claro. empresas ¿Cómo, grandes paradas. ¿Cómo ves estos 8 meses, ¿no? Que van este año? Nos estamos acercando a los últimos meses del año ya. Eduardo, ¿qué balance harías sobre el sector con esta nueva gestión de gobierno? Para nosotros, a veces los números llegan un poco tarde
lo que vivimos, lo que percibimos como dirigente o en el contacto diario, la percepción y la preocupación que tiene el empresario. El empresario en general, cuando hay un cambio de administración económica, siempre tiene alguna expectativa. Ujú, Ahora, en estos 8 meses, como dices bien, Rocío, lo que ha pasado es que los números fríos dicen que se han cerrado 10.000 empresas pymes. Te digo números redondos, esto se va incorporando todos los días, lo vamos recibiendo 1 o 2 meses tarde. El mejor indicador es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es donde lo primero que se deja de hacer el empresario cuando se desprende también de empleados. En el sector privado hay 150.000 puestos de trabajo menos y el 90% son de las pymes, y cuando agarra rubros de actividad o sectores o economías regionales, hay sectores que han bajado su nivel de venta en 20% y a veces el nivel de actividad también va a la par de esto, y hay ujú. economías regionales, como te digo, que se ven muy afectadas, y algunos rubros donde hay pymes también, como es el turismo, como es hotelería, como es gastronomía en el sector comercios y servicios, que vienen sufriendo en algunos lugares en específico también una gran caída. Por ejemplo, para que entiendas, Dale. las provincias que están limítrofes, porque en la distorsión que se ha quedado es más barato cruzarse a comprar a Paraguay, Uruguay, a Chile. Las provincias limítrofes, el sector comercio, Claro. está muy afectado más que otro. El sector turismo con el costo Sí, ni hablar. de transporte, Y y eso también. Entonces, eso después influye. ¿Por qué? Porque tienen empleados, esos empleados consumen, vende menos el almacén, hay menos demanda de ¿qué ves, algunos. Eduardo? ¿Qué ves para el próximo año, no? Ya decías, el número que tenés vos es del cierre de 10.000 pymes. ¿Qué ves para el próximo año? ¿Crees que se va a poder remontar la situación, que va a ser peor? ¿Qué pasó con todas esas pequeñas y medianas empresas que tuvieron que cerrar? Mira, ah, yo por mi edad ya he vivido varios ciclos, ¿no? Es decir, Ujú, me tocó los 90, defendiendo acá en Industria de Córdoba a sectores del autopartismo que casi eh, desapareció en Córdoba, empresas señeras. Eh, Vemos que en el discurso oficial no hay un plan, un modelo, una orientación de tipo productivo. ujú, Esto nos hace temer que el futuro, si se sigue poniendo solamente como éxito variables de tipo eh, financieras, fiscales, no influye si no hay un cuidado de nuestro trabajo local, nuestro tejido social. ujú. Entonces, si vos decís que vivimos del mercado interno y vamos a ser prácticos, porque es lo que las empresas, de, ¿quién le va a comprar lavarropas a las empresas cordobesas o a las rosarinas, eh, o, o el sector textil? ¿Quién va a ir a hacerse nueva ropa si cuando vos tenés la prevención y la política económica, que es para un enorme sector, más de 5 millones de argentinos, que tienen sus ingresos a partir de las jubilaciones y que Claro, claro, la claro. perspectiva es que no recuperen? Al trabajador ponerle un techo en la paritaria, es decir, restringir el Ujú, mercado interno. Entonces, nosotros que dijimos, la recesión que estamos viviendo puede transformarse en otros procesos como deflación, es decir, claro, no vamos a claro, tener claro. inflación, pero podemos tener inflación. Es en general no un resultado no querido de un programa Sí, económico, sino que es el programa económico. así lo ven, claro. Entonces, el empresario
depende de la actividad que esté. Vos fijate, se reglamenta el RIGI. Dentro del RIGI quedó a último momento en el Senado por cuestiones de lobby, incluyeron, por ejemplo, el turismo. Pienso cómo deben estar los hoteleros o el sector Claro, turismo claro, claro. pensando en una inversión con una espalda financiera o ¿Qué tal? accediendo a Claro, sí. otro tipo de que no tiene interno. Entonces el futuro, Mm, en definitiva, depende del futuro que tengas vos, el profesional, el trabajador, que se respeten ujú. las profesiones. Nosotros vemos que hay profesiones que también han disminuido sus ingresos y que haya poder adquisitivo. Es decir, Bien. nosotros estamos muy relacionados con el tipo de situación interna que hay. Y una cuestión, no se puede medir, como te digo, solamente en cifra. Cuando nosotros nos dicen, ha mejorado el salario, le ganó a la inflación. No lo Bueno, ven, muchos de claro. ustedes que mirarán ahí en el canal Mm, o en cualquier lado, dice, bueno, ¿qué es lo que mejoró? Pero cambió la estructura de consumo. Yo te hago la pregunta de estos absolutamente. 8 meses. ¿Vos gastás lo mismo que hace 8 meses en remedios, en energía, Claro. en transporte? Es un punto Es, interesante de pensar, porque incluso es esto que mencionás, Eduardo, que han cambiado los hábitos de consumo, ¿no? Y que si ha habido una mejora en el salario, no se destina tal vez para lo que se destinaba hace 8 meses. Vamos a estar muy atentos a la situación del sector, por supuesto, a partir también de las modificaciones desde la próxima semana. Eduardo, gracias por atendernos y contarnos en primera persona lo que está pasando. Gracias. por favor, Rocío, a su disposición. Hasta luego.